happen if we came off this corner at speed? Well, right now, we're doing about 150 miles an hour. Whoops, and if we came off here, we'd just about finish up down at Geelong, I can tell you. And I'll tell you what, the guy in front just threw the motor, and it was very slippery. Holden y Ford ya habían obtenido 5 victorias cada uno cuando en 1973 el nombre de la carrera australiana por excelencia cambió de nombre. El motivo no fue ningún acuerdo económico ni de patrocinio, sino el propio sistema métrico. El Hardy Ferodo 500 se renombró como el Hardy Ferodo 1000, haciendo referencia ahora a la distancia en kilómetros. En 1972, Peter Brock consiguió el primero de muchos títulos a bordo de su Torana GT-R XU1, superando así la rivalidad de Alan Moffat y su Ford Falcon GTHO Fase 3. Sería la primera vez que un motor de 6 cilindros lograría imponerse a un V8 en Bathurst, lo que ya entonces demostró que el talento estaba por encima de la tecnología. El comienzo de la década de los 80 trajo consigo un nuevo cambio de título, simplificado a James Hardy 1000. Esta etapa estuvo definida por el dominio de la leyenda Peter Brock, todo un ídolo en las carreras que paso a paso logró ganarse el cariño de todo el público australiano. En 7 años había logrado la corona de Bathurst en 6 ocasiones, una hazaña que ningún otro piloto ha logrado igualar hasta la fecha, contando además 2 hat-tricks del 78 al 80 y nuevamente otro más desde el 82 hasta el 84. Hablamos de las 160 vueltas sobre el trazado de Mount Panorama, recreando lo que a día de hoy sigue siendo el idílico evento de resistencia titulado como Bathurst 1000. Desde tiempos ya muy pretéritos, el shootout de la única vuelta por la pole position del Bathurst se transcribió en un anexo de la carrera denominado como Hardy's Heroes, algo que ya llevaba siendo un hábito desde los tiempos de los poderosos Grupo C. Recordar que hablamos del Reglamento Grupo C de Turismo, elaborado por la CAMS, la Confederación de Automovilismo Australiano. El shootout de una vuelta en Mount Panorama durante la era del Grupo A también ofreció muchísimas vueltas emocionantes durante sus sesiones. Este evento, que fue apodado posteriormente como Twist Top 10, vio participar a todos los grandes nombres de la época, como Brock, Dick Johnson, Mark Skaife, Jim Richards, Larry Perkins y muchos más. Hoy, 40 años nos separan del atroz accidente sufrido por Dick Johnson durante la edición del Hardy's Heroes de 1983. En aquella ocasión, la mañana del sábado, se transcribió en uno de los más fatales accidentes recogidos en este evento. Su protagonista, la leyenda en vida Dick Johnson. Por aquel entonces, el australiano pilotaba un nuevo Ford Falcon XE, que sustituía al célebre XD, con el que se había proclamado campeón de Bathurst 1981 y del Campeonato Australiano de 1981 y 1982. Aquel era el mismo Ford Falcon XE que había quedado en cuarta posición un año antes, pero que había sido excluido por montar culatas ilegales. La unidad había sido ensamblada en aras del evento de resistencia de 1982, donde aún conservaba el distinguido azul del True Blue Steel Tubing. Para 1983, el coche fue modificado en torno a las nuevas homologaciones, incluyendo unos neumáticos de mayor tamaño, un nuevo kit aerodinámico y unas nuevas culatas directamente importadas de Norteamérica. Asimismo, comenzó a hacer gala de una nueva librea verde, la cual se había implantado mayormente para la distinción de los eventos de resistencia, estrenándose en Oran Park, después en Sandown y finalmente en la cita que nos ocupa, en Bathurst.
Aquel año Dick Johnson había conseguido una sexta plaza en el campeonato, pero sobre el trazado de Mount Panorama estaba exprimiendo al máximo todo el poder del V8 Cleveland 351 que se alojaba bajo el capó de su XE. Mientras el pie derecho de Johnson ambicionaba la pole position, su vehículo ya había estado al límite en algunos puntos del trazado australiano. Con una conducción tan al límite, el culmen llegó en la salida de la curva de Forest Elbow, con la desembocadura en la recta de Conrod. Solo un ligero toque de freno antes de entrar en Forest Elbow habría bastado para que el poderoso Falcon no se deslizara sobre el muro compuesto de neumáticos, golpeando el tren delantero de primeras y rompiendo con el impacto la columna de dirección. El golpe provocó un efecto rebote a causa de la barrera de neumáticos, levantando ligeramente el morro del XE y provocando que éste perdiese el contacto con el pavimento durante un breve instante. Al volver a entrar en contacto con el asfalto, el pesado tren delantero que alojaba el V8 de 5,8 litros dio un violento latigazo, provocando que el vehículo saliese despedido hacia la zona arbolada colindante. El coche impactó contra los árboles entre astillas, cristales rotos y metal doblado. El impacto fue tremendo, pero sorprendentemente, Dick Johnson salió ileso y estuvo disponible para la carrera. Sin embargo, no se podía decir lo mismo del chasis Falcon. La gran zona arbolada no supuso el mejor desenlace para un accidente de tal magnitud. Las imágenes hablan por sí solas. El Falcon XE de Johnson quedó totalmente destruido, reducido a un amasijo de hierros, del que apenas los mecánicos pudieron salvar el motor y la caja de cambio. Lo realmente sorprendente fue cómo el piloto australiano logró salir sin lesiones tras el accidente. Apenas un corte en el ojo, algunos dolores en el cuello y una ligera amnesia temporal fueron las escasas secuelas que recibió el piloto. Tras el accidente, el vehículo dañado fue enviado de regreso a Queensland, donde el equipo le extirpó el motor y la transmisión. El resto del conjunto estaba inutilizable. El domingo, un joven Dick Johnson estaba a plena disposición para un gran evento en el que, junto a su compañero Kevin Bartlett, ocuparían la 10ª plaza de la parrilla. Obviamente hubo que utilizar un nuevo chasis Falcon XE. Este fue concretamente una unidad que había pertenecido a Andrew Harris y Bob Morris. El equipo se vio obligado a trabajar durante toda la noche si querían llegar a tiempo para la carrera. Así, durante la madrugada del domingo, se trasplantó el bloque y la transmisión del Falcon accidentado y se modificó el nuevo chasis a las especificaciones actuales. El nuevo coche también tuvo que entrar en cabina para ser repintado de verde y a posteriori acondicionar su nueva librea. Debía lucir el incuestionable dorsal 17 de Johnson, y las tareas fueron tan apuradas que el coche llegó al día siguiente a la línea de salida con la pintura de su carrocería aún fresca. El esfuerzo fue en vano, los resultados deseados no cuajaron y tuvieron que abandonar la carrera tras comenzar a sufrir algunos problemas eléctricos durante la vuelta 61. Aquel Ford Falcon XE fue mitificado como un epígrafe de la Hardy's Heroes, una unidad de cotizaciones en alza, mayormente justificadas por la polémica esfera que le envolvió durante aquella temporada 1983. El primer chasis destruido, por el contrario, mantuvo su estatus de leyenda, y algunos de sus fragmentos, como las puertas, se convirtieron en objetos de culto para los más devotos coleccionistas. Bueno, la pregunta de hoy me ha gustado mucho, la verdad. Es una pregunta muy interesante y es la de Delta Competición, que es un clásico del canal ya, siempre muy presente en los comentarios y con buenas aportaciones. Así que te mando un abrazo, Delta, muchas gracias por estar siempre presente aquí. Y me dice que cuál y cuándo fue la primera vez que vi una carrera y a qué edad. Y qué fue lo que más me impactó en ese momento y qué es lo que me llevó a amar este deporte, la chispa inicial. Bueno, pues todo yo creo que empezó con el semanario deportivo de la revista Autopista. Al final te venía como una sección que eran
4 o 5 páginas más o menos dedicados a la competición. Mira, tengo aquí delante un taco de ellas ahora mismo. Pero sí, te venían imágenes en color ya y bueno, artículos pues de Fórmula 1, de rallies, de reportajes de Antonio Albacete, de la Baja Aragón, del Campeonato de España de Rallys, también del Rally de Tierra. A veces te venían un par de hojas del Grupo C, que eso ya era el sumum, o sea, eso era buf. Te tirabas viendo esas 2 páginas toda la semana ensimismado, o sea, era otro nivel. Entonces yo ya cuando me las compraba, esa revista, bueno, me la compraban, porque yo era un crío, tendría 7, 8 años, costaban por entonces 275 pesetas. Iba directamente al semanario deportivo, que luego le llamaron también Sport Auto, sí, Sport Auto. Iba directamente, luego me la leía entera, pero lo primero, las últimas páginas, a ver los coches de carreras, a ver qué había. Y luego Autopista lanzó un formato que se llamaba Autovídeo. Bueno, empezó llamándose Autopista Vídeo, es verdad, y luego ya le renombraron como Autovídeo. Y eran capítulos en vídeo, ya en color, que te daban análisis, consejos sobre mecánica, que llamaban la puesta a punto, llamaban a la sección esa. Que bueno, te hablaban de los platinos, de los carburadores, de cómo cambiar las bujías. Bueno, eran coches que en la época pues podía hacer, entre comillas, cualquiera, ¿no? No es como ahora que necesitas 100 ordenadores para cambiar una bombilla. Pero bueno, estaba muy interesante. Y luego, por supuesto, tenían la parte de pruebas de época en vídeo, todo, y tenían al final también una sección del Campeonato de España de Rally, del Camel Trophy, del Campeonato de Producción. Y pues imaginaros, de estar disfrutando de las imágenes de la revista, a poder empezar a ver vídeos en color, los tramos, los saltos de los coches, el sonido, las previas, los pilotos, entrevistas. Pues eso ya, vamos, en una época en la que muchas veces tenías hasta que imaginarte el aspecto de los pilotos. Tú leías sobre un piloto y escuchabas hablar y tenías que imaginar muchas veces hasta que te sacaran alguna imagen para ver cómo era. Y más para un crío de 7 o 8 años que estaba obsesionado con los coches. Imagínate, yo que alucinaba con un Super 5 a 60 km por hora, pues lo que suponía ver a un 205 T16 a 160 por un camino de tierra, saltando 2 metros del suelo y echando llamas por el tubo escape. Una locura, una locura. Las carrocerías con sus libreas, los alerones enormes, los pasos de rueda. Era algo con lo que no era común porque no estabas acostumbrado y no habías visto nunca. Ahora cualquier niño de 7 años ha visto 100.000 coches de carreras, 100.000 vídeos y 100.000 imágenes. No es nada nuevo para él, ¿sabes? Entonces antes no era así. Te llegaba todo con cuentagotas. Tenías vídeos de Fórmula 1 de la época que eran preciosos, pero te llegaba todo con cuentagotas y te inducía eso, yo creo, incluso a ser más pasional, la incógnita y la escasez de contenido que había en la época. Porque, a ver, la gente realmente que era más adulta, entonces, pues, ya quieras que no, tenía más acceso a información, a mucha más prensa, a vídeos, te ibas al videoclub, incluso podías acudir a los propios rallies, a disfrutarles en primera persona. Pero un niño de los 80 realmente no tenía acceso apenas a nada de información ni audiovisual de ese tipo, era algo mágico. Entonces así es como yo decidí que amaba los coches de carreras. El contraste tan increíble que fue. Yo me acuerdo de la primera vez que vi un 935, me acuerdo, y dije, esto no es como el 930 que tengo yo en la habitación, el póster, esto es algo bárbaro. Yo dije, ¿esto qué es? ¿Sabes? Pues imagínate, para un niño de 7, 8 años tendría yo, más o menos, un crío. Así que esa es la historia, más o menos. Bueno, los que sois de fuera, Autovídeo era un programa de aquí de España que empezaban a dar por resúmenes, así, y era más o menos pues como una miniserie impulsada pues por Autopista, que es una publicación muy conocida de aquí de España y que consumí bastante. Tengo aquí, de hecho, delante un montón de revistas de Autopista de la época. Así que nada, muchísimas gracias, amigos. Como siempre, espero que hayáis disfrutado del vídeo y de este pequeño relato que os he dejado de mi infancia. Y tenía muchas ganas de traeros material de Australia y he tenido que hacer, por supuesto, un pequeño guiño a mi héroe, Peter Brock, para introducir el vídeo. Espero que sepáis apreciarlo y he disfrutado mucho trabajando en este contenido.
Como siempre, dejarme las siguientes preguntas en los comentarios, seleccionaré una, darle like, compartir y a disfrutar. Un saludo, Masters.